No, pues terminé tarde y hoy arrancaba muy tempranito, a las 6 de la mañana. Así que no anduve. Pero bueno, sí, seguí obviamente como todo el mundo hasta tarde viendo qué cornos pasaba. Acá estamos, te trajimos porque, bueno, uno de los ejes de campaña de Milei era la reforma laboral. Pero antes de meternos en eso, que creo que está cada vez más cerca, pero antes de meternos en eso, ¿cómo viste los resultados ayer, Lucho? Mira, uno estaba muy atrapado por el microclima que se armó en las últimas 3-4 semanas. Pero de alguna manera, no sé, particularmente era un poquito el diagnóstico que teníamos del 8 de septiembre. Una era buena y la otra va a estar muy difícil. Bueno, la que estuvo muy difícil es esta. Que hay cosas que tienden a calmarme y hay cosas que me tienden a preocuparme. En términos estrictamente electorales. A ver, era una elección previsible. Era un armado con mucho menos pesos específicos y mucho menos territorialidad. Lo dijimos todos. Eso de querer conformar a todos no conforma a quien tiene que conformar, los votantes, ¿no? Y lo hablamos en algún momento, dábamos los ejemplos de a quién representa cada cual en la lista. No es nuevo en los armados de los últimos 15, 16 años, en las distintas versiones del peronismo. Es algo que viene fracasando permanentemente, Sí, y no tomamos nota. Absolutamente. Bueno, ayer un poquito, perdón que te interrumpa, estuvo lo de Granado, no sé si lo escuchaste, el intendente de Ezeiza, Sí. Granado, donde incluso manifestó un poco esto, ¿no? Es que yo creo que hubo un compromiso de territorialidad fuerte en las elecciones del 7 de septiembre, cosa que ahora creo que fue un fenómeno más superestructural. Y creo que en este diálogo de volver a interpretar, reinterpretar el diálogo con el pueblo, ahí hay una cuestión también ideológica, ¿no? ¿La gente o el pueblo? En esta cuestión, creo que el 7 de septiembre, hubo ahí un diálogo más directo, una territorialidad que se expresó. Ahora no lo estaría viendo. Era una elección difícil, era una elección que nos entusiasmamos sobre la marcha, pero de la cual hay señales que sí tienen que preocuparnos. Pensar que se incorpora un 5, 6, 7% de nuevos electores que no habían votado en la elección anterior en la provincia de Buenos Aires, eso demuestra que cuanto más gente se incorpora es peor para nosotros. Entonces ahí, ¿cómo le hablamos a una sociedad que se queda en la casa? Eso claramente no estamos, como se dice en los últimos años, interpelando a ese sujeto remiso a votar. Y por otra parte, es como si se hubiera rearticulado el voto de la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, desapareció el radicalismo, desapareció buena parte del espectro de Provincias Unidas. Me parece que ahí eso explica bastante el triunfo de anoche. Me parece que con cierta racionalidad no nos debiera sorprender. A mí particularmente no solamente tal vez no me sorprendió, me dolió, pero sí. No me sorprendió. Tal vez lo que debiera haber sorprendido es cómo bajo determinadas condiciones y rearticulando la forma de elaborar una elección, cómo pueden cambiar los resultados. Fueron las elecciones del 7 de septiembre. Esa es la extraordinariedad de época. No lo de ayer. Lo de ayer repetimos los viejos errores, que parecemos una claque aburrida, nostálgica, que ya, viste, jugamos al autocompletar, qué sé yo. La patria es él, otro gritan. El amor vence al odio. No, y ya aburrimos. No nos conmueve. No conmueve. Y así el amor no es amor, te dejan. Vos me dejarías si yo fuera así. Escuchame. Con ruidito de mate, mirá. Ahora estamos... Bueno, vamos a un congreso totalmente distinto a fines de diciembre. Creo que el objetivo del gobierno de buscar conseguir ese tercio necesario lo ha conseguido. Massa, alrededor de 100 y pico. Quedó a 27 votos del quórum propio, sí, que con los aliados los conseguiría.
Y uno de los puntos que lejos de correrse de su plan económico y ahora más profundo a raíz del acuerdo con Estados Unidos, uno de los ejes que en las últimas semanas marcó agenda es el tema de la reforma laboral, Lucho. Ahí, reforma laboral que tiene algunos ejes que son jornada laboral de 12 horas, creación de un banco de horas, eliminación de la indemnización por despido con o sin causa, imposibilidad de realizar juicios laborales, eliminación de los convenios colectivos de trabajo, contratos individuales entre partes, fecha, bueno. No deja de ser el mismo proyecto de siempre. Sí, y estamos tocando mucho de oído. Te soy honesto, vos sabés que siempre en esto... Por eso te traje acá. Sí, y no hay un proyecto dando vueltas. Y los que lo tienen chamullan mucho, ¿no? A ver, hay cosas que se tiran al aire. Primero, el escenario. El escenario hoy es hostil para los trabajadores en el Congreso, porque los mismos consensos que se construyen alrededor del Garrahan, alrededor de el tema de discapacidades, alrededor del financiamiento universitario, no son los mismos consensos que se pueden construir alrededor de una reforma laboral, oponerse a una reforma laboral. Yo creo que hay muchísimos que votaron y estuvieron del otro lado que hoy votarían con las dos manos una reforma laboral. ¿Sí? ¿Cómo? No, qué sé yo, los pichetos de la vida, los radicales culposos, distintas especies por ahí que votarían muy contentos una reforma laboral. Por desconocimiento, por brutalidad, por esconder el verdadero debate. Los propios son muy... los veo muy poco preparados para ese combate, salvo honrosas excepciones, ¿no? En eso no puedo generalizar absolutamente con todo, pero salvo el espectro sindical, que tiene... La forma en que llegan al Congreso tiene que ver también con los distintos recorridos y con lo que te venía diciendo recién. Cuando alguien llega desde la representación de un espacio y cuando alguien llega por su propio peso. Que en política eso tiene que ver. Por un lado, ¿cómo llegamos al debate? Yo creo que ya hoy, antes de las elecciones, es posible un debate. Imposible. Posible, Posible, absolutamente posible. Después los temas. Los temas son, por una parte, el popurrí que queda fuera del DNU 70 del 2023, cuyo título 4 está suspendido ahí por la resolución, por la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo a fines de enero del 2024, la sala de feria, la entonces sala de feria, que eso lo va a tratar... Yo creo que jamás lo va a tratar la Corte Suprema. Hay ahí en ese menú cosas que se refritaron en la ley bases, que está en vigencia desde el 9 de julio del año pasado. En la ley base ya está la eliminación de la indemnización por despido. Sí. Ya está. Ya está. Hay cosas que ya están. Hay cosas que me parecen improbables. Hay, qué sé yo, la eliminación de los juicios laborales. Sí. Vos lo sabés. La eliminación de los juicios laborales ya están desde el momento en que pusiste como tribunal de alzada, la Corte Suprema de Justicia pone como tribunal de alzada de la Justicia Nacional del Trabajo al Tribunal Superior de Justicia del municipio de Buenos Aires. Y es un tribunal municipal, dejémonos de joder. Eso existe. Y podríamos seguir ahí en un menú cavernícola que solamente expresa el sueño húmedo de las patronales y de esta restauración conservadora. Bien, podemos puntualizar en cada una de esas cosas, pero hay mucho de este menú que está. Además es terrorífico, en un contexto internacional donde el paradigma son las 13 horas de trabajo de Grecia. Digo, nos están toreando con eso. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Evidentemente, con los diputados y senadores no lo vamos a poder resistir solamente. Y necesitamos el pueblo en la calle. Ahora, Lucho, te hago una consulta. Acá en particular, por ejemplo, justo los que quedamos acá, somos todos delegados sindicales, venimos de ese mundo, digamos. Nosotros, yo soy de comercio, yo vengo viendo, por ejemplo, cuando vi que se venía a poner los 8 meses de prueba, ¿sí? Cualquier call center de la ciudad de Buenos Aires lo viene sufriendo desde antes de que quizás Milei se una idea. De hecho, o sea, era muy común la recontratación. Hay cosas que ya venían pasando de hecho. Nosotros, puertas adentro, siempre
nos costó encontrar un espacio en el cual los propios gremios, digamos, che, este convenio está quedando desfasado en el tiempo, hay que reverlo, hay que actualizar. Mismo, ¿por qué siempre vienen estos gobiernos más de derecha, por decirlo de alguna manera, a proponer la reforma, ¿sí? Que claramente son marcha atrás? Y nunca es cuando tenemos el gobierno, nosotros nos pensamos en reformar nuestras propias legislaciones, teniendo en cuenta que hay nuevos trabajos, hay nuevos intereses en los trabajadores, también cambió. ¿Por qué nunca somos nosotros los que damos ese paso adelante? A ver, distintos planos en esto. Por un lado, las reformas laborales pro empresa siempre tienen una etapa de hecho, de facto, previa a su implementación jurídica. Habilita el uso y costumbre. Después. Sí, a ver, la reforma que estamos por cumplir 50 años, la destrucción de la ley de contrato de trabajo original de 23 de abril del 76, estuvo precedida por una brutal represión que ya venía. Vos fijate, cuándo eclosiona el país, incluso en el 75, en un gobierno democrático, con la discusión de las paritarias. Bueno, habla de comercio, el convenio 130 del 75 fue rechazada su homologación por Isabelita y esto se resolvió con el pueblo en la calle, con la clase obrera en la calle. Pero en todo momento hay el liberalismo, el discurso gerencial alrededor de la regulación de las relaciones del trabajo tiene que ver con una avanzada de hecho, con la desregulación de hecho. Y hay en el discurso regulatorio algo que solemos decir sin ánimo de caer en un intelectual barato, ¿no? Una suerte de realismo. Se llama realismo jurídico esto. Es decir, que piden que vos acomodes la regulación a lo que está efectivamente sucediendo en las relaciones sociales. Es decir, bueno, si todas las relaciones son precarias, vos tenés que ajustar la ley laboral a eso. Claro. Pero lo que nadie está diciendo es que eso fueron previamente ajustadas de prepo a los palazos. Eso fue la dictadura. Pero después hemos vivido sucesivas crisis con un interregno, que ahora contesto al segundo plano de lo que vos estabas diciendo, que es entre 2003 y 2015, pero la mayoría de las veces hemos ido contestando a ese mercado ordenado a los palazos. Y lo único que quieren es que vos consagres y pongas en mármol lo que ya te fueron formateando. Claro. El realismo jurídico es todo un problema, porque tenemos que ir a la realidad. La realidad te la formatearon a los bifes. Con respecto a por qué nosotros, y porque yo creo que ahí nos faltó coraje político, densidad ideológica, y esto es complejo. Mirá, hoy es 27 de octubre. El que lo vio claramente es Néstor, porque dijo, hace falta coraje político y densidad ideológica, pero eso es imposible sin construir una base muy ancha. Pero parece que cuando quisimos tener una supuesta densidad ideológica, afinarnos en el debate, nos achicamos como propuesta política. Y el que no meaba agua bendita no podía formar parte de la Grey. Entonces, achicamos, y bueno, y los de Capital dejalo, son todos gorilas. Y los de Córdoba son todos gorilas, dejalo solo. Los mendocinos también. Y por eso lo discutíamos hace un rato nosotros, somos también los grandes responsables de la creación de la polarización. Pero bueno, yo te digo, no supimos realmente enfrentar, no sé si el problema era el campo. ¿Por qué no nos metimos con la informalidad laboral? ¿Por qué no nos metimos con la informalidad laboral? Claro. Porque el campo producía... La participación en la ganancia, como el campo producía un problema gravísimo, que lo que antes tenía 30 peones, ahora tenés uno manejando una máquina con el random. Es decir, no necesitabas mano de obra y esos agarraron y poblaron los pueblos y en los pueblos no hay laburo y vinieron a la capital y eso hace que, por ejemplo, hoy vos tengas un alquiler que vale el doble. En un pueblo como Chivilcoy, el pueblo alquilar es imposible, parece lo mismo que estar acá en Palermo. Digo esto, hay una serie de cuestiones concatenadas que no las vimos y nosotros acostumbramos a convivir con un 30% de informalidad laboral. Es excepcional lo que hizo el gobierno 2003-2015, bajar del 52% de informalidad por debajo del 30%, pero no alcanzó. Y eso formateó una sociedad. Claro. Y eso hizo que empezaran a aparecer emergentes que fueron socavando, fueron dualizando la fuerza de trabajo. Volviendo. Sí, y lo que crea nueva forma, esto que hablábamos, ¿no? Me parece interesante lo que mete Lucho de
normalizar un nivel de precarización, de informalidad, que también te va cambiando las bases culturales. Pero absolutamente. También te vas cambiando las bases culturales. Yo a vos te la he contado la anécdota. Yo doy clases en Moreno el año pasado. Digo, bueno, chicos, ¿quién trabaja? 65 pibes. ¿Quién trabaja registrado? El mal llamado trabajo en blanco. No hay ni en blanco ni en negro. Hay trabajo registrado. Bueno, y me levantaron dos la mano. ¿Quién cobró un aguinaldo? Los dos levantaron la mano. ¿Quién tuvo unas vacaciones pagas? Dos. Y no puedo ir con la estupidez, che, vamos a perder los derechos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí, sí. ¿Cuáles? Bueno, ahí tenés que articular un discurso distinto. Y vos los estaba escuchando, perdón. Sí. Yo los estaba escuchando. Sí, yo creo que hay una mediatización del discurso público, del discurso social, del discurso político, pero nosotros como militantes sociales, como activistas sociales, no podemos prescindir de la cercanía, de la presencialidad, de la territorialidad. Es decir, porque sucumbir a eso significa que ya no va a haber ningún tipo de colectivo posible. Es decir, y vivimos en sociedad y todavía creemos que se puede vivir en sociedad, pero una sociedad donde los vínculos digan algo. Entonces, ahí es donde creo que nosotros tenemos que empezar a actuar. El sindicalismo, ¿qué? El sindicalismo no puede convivir con esos, con esa clase obrera bis, esa suerte de... No, que lo terminó normalizando también. Pero claro, viste como Marvel, que hablan del multiverso. Sí, tenés un literal. multiverso que es una clase obrera bis. Son todos monotributistas en el mejor de los casos. Ahí yo lo que creo es que en vez de ver de qué manera naturalizamos eso, de qué manera los vamos trayendo a este lado del universo, acá donde conviven los derechos. Y esa es una tarea del movimiento obrero y también de los partidos políticos que aún piensan que son partidos populares. Es decir, si no le estamos hablando en un idioma, le estamos hablando en sánscrito a los pibes. Lucho, también ahí te sumo un condimento más, un poco lo decía ahí, lo mencionaba Charlie, yo soy delegada de comercio, específicamente del sector de call center. Nosotros tenemos dentro, aparte del 130/75, tenemos el 781/20, que es el convenio de call, que nos engloba, y también este condimento más dentro de lo que sería el trabajo registrado es el no ayornamiento, ¿no? Porque también nos pasa a nosotros dentro del trabajo registrado el no poder cuestionar o reformar ciertas cuestiones del trabajo en sí, del día a día, que quedaron obsoletas. Esta disputa con el cliente, este tema de los juicios laborales, este tema de que la demanda es del cliente y cuando hablamos de derechos, ¿de qué derechos? Si prima el derecho del cliente por sobre el mío. Entonces también a la hora de defender los derechos para los delegados y delegadas del sector call center es bastante difícil porque hay una cuestión más macro que tiene que ver con el trabajo, con una disputa del trabajo no registrado, con una ley de contrato de trabajo que en cierta forma, si a mí me tocó, defender eso y buscarle la vuelta porque existe la ley de contrato de trabajo y existe, por ejemplo, el contrato a plazo fijo, que es una figura legal de la ley de contrato de trabajo, pero que se mal utilizaba para esto que explicaba Charlie anteriormente en el sector de call center, para renovar los contratos de trabajo. O sea, mal utilizado, fraude. Es fraude. Fraude laboral. Es fraude, pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de cosas tangibles y reales, es lo que pasa en el mundo de call center hace mucho tiempo y viene pasando, y una disputa que los delegados tuvimos que dar la batalla. Obviamente se cae por sí solo porque una persona que tenés determinada en una campaña que existe a través del tiempo, entonces no tiene un contrato a plazo fijo, tiene que tener un contrato de tiempo indeterminado, porque esa campaña, si existe hace más de 1 año y medio, 2 años, entonces no hubo una renovación, porque no hay un fundamento de temporalidad o algo que exima de la contratación permanente de ese trabajador. El delegado o delegada de base que sabe, que conoce la ley y que conoce cómo funciona el trabajo registrado y cuáles son esos vericuetos que el empresario utiliza para eso, puede defenderlo con mejores argumentos, pero no le exima al resto de que hay una realidad que se ejerce sobre la ley de contrato de trabajo, que tiene esa figura mal utilizada en un mundo laboral donde está cambiando y donde empieza a ejercerse esa relación de poder desigual. Entonces, digo, cuando hablamos también de reformas, y un poco lo hablamos antes, y de las autocríticas, digo, hay cosas que tenemos que empezar a dar la discusión totalmente y reformarlas en pos de ambos sectores, del sector empresario y trabajador, pero con un punto de encuentro común. Digo, nunca nos sentamos a que haya un diálogo desde ese ámbito, Yo ¿no? lo que creo que
volviendo a la pregunta original, ¿por qué nosotros no damos esos debates? Porque creo que nosotros en esa década rara, en esa anomalía que fue el 2002, 2003 a 2015, no tuvimos la presencia que debiéramos haber tenido. Como movimiento obrero hablo. Veníamos aletargados con algunos debates, veníamos con algunos adormecimientos que tenían que ver con los 90 y el escenario de lo político de alguna manera dejó en un costado grandes discusiones que se tenían que dar en el mundo del trabajo. Yo soy peronista y como peronista terminé acostumbrándome a que a la agenda de los trabajadores y las trabajadoras no formaran parte de la agenda de mi movimiento. Claro. Y cuando es el ADN, estamos ahí todos eufóricos, siendo nostalgiosos, pensando en el Perón de hace 80 años, cuando salía al balcón y le habló a los trabajadores, a los trabajadores, y el eje de la unidad nacional gira alrededor de los trabajadores, y lejos de hablar de obrerismo, el eje del movimiento nacional era el movimiento obrero organizado. Bueno, ¿dónde quedó eso? ¿Dónde está? Mira, hoy estamos a 15 años que murió Néstor Kirchner, y ahí se abrió un debate muy grande, hace exactamente 15 años, el 15 de octubre del 2010, cuando en la cancha de River ahí se produce esa tensión entre Cristina y Hugo Moyano. Sí, 15 de octubre, soy absolutamente neurótico. Que Moyano con la dijo lo del... Exactamente. Que gobierna un trabajador. Sí, y la otra yo trabajé toda mi vida. Yo creo que eso lo pagó muy caro el campo popular y que eso obturó algunas cuestiones. El discurso de lo político, y no está mal, pero es absolutamente insuficiente, se centró en el productivismo. De hecho, en nuestro gobierno, nosotros no derogamos ese esperpento jurídico que es la ley de riesgo de trabajo. Sostuvimos la ley de riesgo de trabajo, una de las grandes discusiones que tuvo Héctor Recalde, y todo tiempo posterior fue peor. Claro. Es decir, y era ir al núcleo duro, nos quedó lo que vos recién planteabas, Gabriel, cuando nos autoconvencimos, que si va a haber participación en las ganancias sea a través de la negociación colectiva y no mediante la ley que proponía la Confederación General del Trabajo. Sí, solamente la van a poder hacer los sindicatos fuertes. Y ahí está, lo único que no tenía es bancarios. Es el único sindicato fuerte. En el marco de este escenario que se abre a partir de la elección del año pasado. No, fue ayer. Fue ayer, Gaby. Fue anoche. Se habló. Fue ayer, Gaby. Claro, fue ayer. Se abre un escenario complejo. O sea, en el marco de esto, ¿no? Va a ser más posible que se discuta, y más con la agenda de Trump, que le pide a Milei la reforma laboral, tributaria y la jubilación, y que laburemos hasta los 70, 80 años. ¿No? Parece que se va a dar esa discusión. Hay otra fecha ahora importante que es el 5 de noviembre, la renovación de autoridades de la CGT y los desafíos que se abre para esa nueva conducción, teniendo en cuenta este escenario. Mirá, vos sabés que más de una vez hemos hablado de este tema y yo no he tenido precisamente una estampita del trinomio de la CGT en mi mesita de luz, pero creo que como toda organización que expresa algo y representa algo, para bien y para mal, sus emergentes, tiene sus matices. Y me explico. Esto lo sabemos perfectamente. No es lo mismo hacer una huelga ahora que lo que era hace 5 años y lo que era hace 10 años. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando perdimos en el 2015, nosotros perdimos contra las clases medias. Y con la impronta de la clase media, la cual formaba nuestros sectores asalariados y bajo convenio colectivo que estaban en mejores situaciones. No, ahora perdimos contra un espectro, contra un universo de compañeras y compañeros que perfectamente debieran estar votándonos.
Es decir, propio de la fragmentación. sí, no, incluso muchos que están afiliados, es decir, si vos vas gremio por gremio, te pasa a vos, les pasa a ustedes, muchos de los que votaron esta cosa están afiliados. 4 de cada 10 por lo menos. Pero seguro. Y si no te lo dicen es porque uno no ve lo suficiente. Que tampoco tienen la culpa, ¿eh? No, pero a lo Porque que vos... también tuviste dirigentes sindicales que votaron a Macri en el 2015. Sí, pero Que hablaban mucho de Macri Perón. expresaba... Digo porque te habilita también Claro, eso, ¿no? pero de una manera Macri expresaba una derecha orgánica y que tenía un anclaje en sectores medio y medio altos. Pero esto no. Tiene un lenguaje que penetra, es un lenguaje y es una praxis que tiene que ver con el día a día de la marginalidad de la sociedad, de aquellos sectores a los que nadie le habla. Eso es lo que hablábamos hoy, ¿sabe hablarle a esos sectores? A ver, en esto, creo que tenemos que prestar atención. Cuando dicen, che, ¿y la CGT qué hace? Bueno, primero afiliate, para empezar a hablar. Claro. Porque el que te lo formula es eso. Pero lo que sucede es que buena parte de la base que representa, ya no digo los gordos, ya no digo los independientes de la CGT, estoy hablando de aquellos con los cuales nos juntamos, con los cuales compartimos criterios, miradas, perspectivas, la calle. No, estamos hablando que está difícil para todos, para todos. A ver, en ese escenario, yo creo que fundamentalmente ahí es muy importante la labor de que el proceso de renovación no se dé ahí, que continúe el laburo de las regionales. Hay que descentralizar, hay que volver a trabajar desde abajo. A mí me parece que en eso yo todavía confío. Es un gigante invertebrado nuestra columna vertebral. Es decir, se mueve, parece el perezoso, no alcanza, claramente, pero también hay que entender la base social que representa. Yo no tengo grandes expectativas. Creo que va a representar un tiempo donde hay escasas definiciones y donde las definiciones no solamente vienen, te impacta el contexto de lo social, pero no hay definiciones en el plano de lo político tampoco. Tiene mayores proximidades con algún sector que otro del peronismo por razones obvias. No hace antisindicalismo de cuarta. Que algunos sectores en los últimos 15 años han hecho uso y abuso de eso. Pero a dónde voy es, ahí habrá que ver si la CGT, las dos CTA, pueden vertebrar algo más grande. No creo que pase por las figuras, sino pasa por un programa, que eso tampoco existe. Es un gran debate hacia dentro de la CGT. Y que no hay programa, ese es el tema. Pero lo que yo estoy viendo por A, por B, por J, vengo recorriendo bastante y todo el país, y yo veo que en las regionales hay una juventud cada vez con mayor presencia, que hay juventudes movilizadas, la juventud sindical, las 62 organizaciones, 62 organizaciones que no solamente se reducen a la CGT, hay lugares donde las 62 organizaciones están las dos CTA. Y eso es realmente novedoso, sí. Que en las 62 organizaciones estén las CTAs. Mientras, uno está viendo cosas de ese estilo. Obviamente que esto no trasciende y tal vez no está a la altura de lo que necesita los laburantes. Es decir, la clase obrera con respecto al movimiento obrero organizado. Ahí hay algo. También creo que hay que buscar nuevos decodificadores, formas de reinterpretar a la clase obrera. Ese de salir a meterse en la selva en la que están muchos pibes, pero no para quedarse a vivir con ellos. Es decir, ya que ellos están precarizados, precaricémonos juntos. No, sino sacarlos de la selva. El movimiento obrero organizado todavía tiene una enorme página que escribir, lo digo siempre esto. ¿Por qué? Porque es el único que confronta con el capital en su territorio. No hay movimiento social que lo haga. Es el movimiento obrero organizado. Todavía, aún, en este adelgazamiento de la población económicamente activa, de los registrados, yo creo que aún es el único que lo puede hacer. No hay chance si no lo hace el movimiento obrero organizado. Y en la Argentina la organización más grande sigue siendo la Confederación General de Trabajo, que no se agota en Azopardo 802, sino que hay 80 regionales en todo el país. Lucho, se nos voló el tiempo. No me dejaste buenas... No me diste esperanza, te voy a decir la verdad. Pero... O sea, me dejaste que es todo en manos de la CGT.
pero agarrá y trae a alguien que te aletee, qué sé yo, no puedo hacer. Aparte me el día que me invitaste. El día Claro. después. Claro, claro. Bueno, escúchame, Lucho, gracias por venir. No, gracias, y está muy bonito ¿Te el gustó? boliche, sí, me Bueno, encanta. ya Me vas a venir más Sí, seguido. me voy a traer uno de esos, ¿viste? De esas carpitas que uno lleva a la playa. Por las Ahí. dudas. Por las Por las dudas, dudas. por si Claro, falla el claro. plan. Yo Sí. tengo pedido el rincón aquel, pero por Ah, una es cuestión bueno de saberlo. feng shui. Bueno. Sí, ya vamos Por Feng Shui. Pero cerca del a ir split, ¿puedo definiendo. yo? Sí, 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 el otro sí, lado ahí está, el otro lado puede, el otro lado puede. Visionario, elegiste cerca del split. No, aparte se vienen los días más duros. Claro. No, los felicito, chicos, Muchas por el gracias. Gracias a programa, vos nuevo por formato y a Cata, que la tenemos ahí en bambalinas. Era. Parece Bueno. el viejo, el preso, ¿te acordás? Sacando fotitos, filmando, me encantó, me encantó. Bueno,